A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título es el siguiente: ¿usar la ley y la democracia para acabar con ambas? Repito, es interrogación. ¿Usar la ley y la democracia para acabar con ambas? ¿A qué me refiero? Ya mencioné algo hace unos minutos cuando hablaba de esos grupos fundamentalistas islámicos que han llegado, han migrado a prácticamente todos los países europeos, fundamentalmente lo que se llama Europa Occidental. Porque tampoco se van a Bulgaria, a Rumania o a Rumanía, no, se van a donde está lo bueno, al Reino Unido, a los países nórdicos, a Francia, a España, a Alemania, a Italia, no, si tarugos no son. Y llegan masivamente, y hay que decir también que esos gobiernos de esos países, ante la falta de mano de obra, toleraron la llegada de estas personas en cantidades muy importantes frente a la población total, sin pensar en las consecuencias. Como no sabían demografía y todavía no lo saben, pues no pensaron que con una tasa de fertilidad de 6, 7 chamacos por mujer, mientras ellos iban de 3 o 4 hasta 0.8, una cosa así, pues al cabo de una o dos generaciones, aquello iba a ser un hervidero. ¿No? Y además, muchos de ellos sin educación, pues iban a ir a vivir a las zonas más pobres de esas ciudades e iban a surgir en esos grupos el delito, robos pequeños, etcétera, pero llegan los 80 a raíz del surgimiento, desde los 70, perdón, de grupos fundamentalistas islámicos, que a la fecha ahí están, ya han cobrado una fuerza con el apoyo de Irán, Hezbollah, Hamas, los Houthis, estos piratas, etcétera, y tienen un gran problema. Pero sucede una cosa muy curiosa, que hay algunos de esas personas, que se han preparado, que han obtenido su nacionalidad, ya sea porque son hijos o nietos de quienes los antecedieron, y han hecho política, y han llegado a posiciones importantes, no solo en los parlamentos, sino también en la administración pública. Y eso empieza a cambiar la ecuación. Y empiezan entonces estos grupos a envalentonarse y siguen el camino de aquellos. Estudian, se preparan y entonces utilizan la ley y la democracia para permanecer y para ganar posiciones, pero con un fin ulterior que no lo dicen: acabar con la democracia y acabar con esa ley y tratar de imponer la suya, que se basa en algo que dicen que Alá, el único Dios, le dijo al profeta Mahoma, y lo escribieron, y hay una cosa que llaman la Sharia, que es la ley musulmana. Como dijo el Bronco, a aquellos rateros les corto las manos. Y le preguntó a alguien: oiga, pero ¿es en serio? Claro que es en serio, dijo él. Entonces, a una mujer adúltera tiene que morir por lapidación, es decir, aventándole piedras. Eso es aceptable para esa visión, que es la que alguien dice que Mahoma dijo porque Alá le dijo. Pero eso es una cosa tan absurda como esta. Mahoma murió, si no estoy equivocado, en el año 733 de nuestra era, hace casi 1300 años. Entonces, dices, algo no hay, pero el hecho ahí está, que estos grupos se incorporan a sociedades democráticas de dientes para afuera, dirían en mi pueblo, y empiezan a traerse de aquellas regiones a los imames, o sea,
los guardianes de lo que dice en el Corán y empiezan a azuzar a la gente contra los infieles y porque el profeta dijo que había, etcétera, lo que ya saben ustedes incluso mejor que yo. Pero esa conducta se resume así: utilizar los instrumentos y garantías que da la democracia para llegar al poder y luego acabar con la democracia. En el año 2004 apareció un libro que lamentablemente en México casi nadie leyó. Este es un libro que debió haber sido de lectura obligatoria de todos los que están en posiciones importantes en la elaboración de leyes, en la cuestión financiera, empresas, etcétera. Este libro se edita o sale a la luz pública en el año 2004 y sale en español, no recuerdo, lo tengo, pero no lo pude encontrar. Tengo aquí la edición en inglés, la primera que apareció, el 2005, 2006, una cosa así. El libro en inglés se llama The Lesser Evil, de un sociólogo harvariano que luego se metió a la política real. ¿Se acuerdan que yo dije, yo me afilié al PRI? Bueno, pues el señor Ignatieff dijo, yo quiero experimentar la política real. Él es canadiense y se incorpora en Canadá al partido y llegó a ser parlamentario, etcétera, y le fue como en feria. Pero escribió un libro muy interesante que se llama Fuego y Cenizas, Fire and Ashes, como producto de su experiencia. Es una persona, es un gran intelectual que incluso es el rector de la Universidad por la Libertad allá en Hungría o en algún país así, ¿verdad? Y este libro se llama, el subtítulo, Ética Política en una edad o en una época de terror. Porque el libro está redactado, está escrito pensando prácticamente en el fundamentalismo islámico. Sin embargo, en pocos años empiezan algunos con sueños de dictadorcetes que ven esa estrategia y dicen, aquí lo puedo hacer. Utilizo la democracia para acabar con la democracia. Y el ejemplo más acabado en América Latina es Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó al gobierno de Venezuela elegido por los ciudadanos venezolanos. Y luego fue reelegido. El señor Nicolás Maduro es reelegido, creo que ya 2 veces, que con trampa, que con fraude, pero el señor ha utilizado, como lo hizo Hugo Chávez con más simpatía, con más inteligencia. Este es un gorila, es un primate inferior, Nicolás Maduro, pero utilizaron la democracia con todos esos derechos que se han ido acumulando, vamos a decir, en favor del ciudadano y la convivencia democrática, pacífica, para acabar con ella posteriormente. Y hay todo un esquema: primero eliminas esto, generas enemigos a los cuales acusar, cambias las leyes, luego cambias esto. Y resulta que en México, impensable todavía hace poco tiempo, llegó también un cacique pueblerino con esa mentalidad de utilizar la ley y la democracia para acabar con la democracia. El nombre de ese nefasto individuo es Andrés Manuel López Obrador, y que yo le puse el apodo de El Bulto. Ya he explicado por qué le puse El Bulto. Ese señor, ¿qué hace en sus 5 años, 10 meses? Aplica el librito. Dividir la sociedad en dos: los buenos, nosotros que somos la mayoría aplastante, y los malos, los camajanes, los neoliberales, los otros. Y esos grupos que lo apoyan no cuestionan esa salida, no cuestionan esa ruta. ¿Por qué? En primer lugar, la ignorancia.
No saben lo que ha pasado en otras latitudes, donde personajes así hicieron esto, lo otro, lo otro. No han leído a Ignatieff, por supuesto, ¿ah? Pero este les promete el paraíso terrenal, entrada gratuita, pues sin pagar boleto. Y la gente se vuelca a apoyarlo. ¿Y qué pasó con la inteligencia mexicana? Les valió. Se dedicaron los empresarios a hacerse más ricos, los intelectuales a andar viajando, premios, becas, posgrados, etcétera, mientras López Obrador, cuchillito de palo. Y el 18 se encontraron. ¿Cómo fue que ganó? A ver, señores, yo vengo diciendo el peligro de este señor desde hace 10 años, 15 años. Entonces, ¿ante qué estamos ahorita? Ante ya el primer ciclo de ese individuo que utilizó la democracia y la ley para intentar acabar con ambas y sentó las bases para que su hija putativa, la anticientífica, que piensa exactamente igual que él, lleve a cabo lo que aquel empezó. Y lo que estamos viendo en 8 meses o 9 meses del gobierno de esta señora es la continuación y la profundización en la parte ideológica, en la parte de ese modelo de conformar una sociedad donde la ley y la democracia sean tiradas a la basura. Dice uno, Ángel, eso no puede ser. Ah, no puede ser. Primer paso, acabar con el Poder Judicial, que es el que juzga. Vámonos, borrón y cuenta nueva. Y pone a analfabetas, analfabetos, a bestias peludas, a los ignorantes, los que se culiempinan, los lacayos, los ponen de jueces, de magistrados y de ministros de la Suprema Corte. Y todos ellos con una mentalidad a favor de esa visión. Oye, pero ¿qué no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿A dónde nos llevan? No, no solo no se dan cuenta, sino que no quieren darse cuenta. Porque viven en un, como diría aquel, viven en un viaje permanente. En aquellos años de los 60, los que entraban al LSD o a los hongos, era un viaje. Bueno, pues se viven en un viaje permanente. ¿Y cuál es la droga? La ideología idiotizante de López Obrador y ahora de la anticientífica. Y dice uno, oye, pero esto no puede ser posible. Pues decíamos que no era posible, pero ahorita vemos que sí es posible. Estamos ante la Nicolás Maduro en México. Y así como Nicolás Maduro es más bruto que Hugo Chávez, más incapaz que Hugo Chávez y más rata que Hugo Chávez, aquí en México, la gente que rodea primero al bulto, corruptos hasta decir basta, pero los que están con la Maduro 2 también. Y la incapacidad, la ignorancia, la falta de experiencia, la torpeza, pero tienen claro una cosa: acabar con la democracia y la ley, acabar con ellas. ¿Cómo? Utilizándolas en mi favor. Ahorita se habla de algunas reformas a ciertas leyes que tienen por objeto, vamos a decir, hacer más eficiente el control de la información de los ciudadanos. No se requiere una ley para que nos espíen. Nos han espiado desde tiempo inmemorial, pero estos quieren una ley que les permita. ¿Por qué? Porque dicen, no, hay que seguir el procedimiento legal, aunque lo violen, aunque atropellen el procedimiento, pero va a haber una ley que sabe qué, esto y el otro, y que le han dado facultades a una persona que se cree, no sé, el nuevo Mussolini o el Himmler segundo, no lo sé. Pero el caso es que van trabajando en esa dirección.
Se nota en el Congreso, en las cámaras, se nota en la vida diaria, se nota en la cuestión educativa, en el sector salud, etcétera. El país está prácticamente en ruinas, no hay dinero, el dispendio que hubo de esas obras faraónicas, ahí está, tirado a la basura, ¿verdad? Pero ellos están llevando a cabo su proyecto. Utilizar la ley y la democracia para acabar con ambas. Y fíjense lo que son las cosas. ¿Quiénes están previniéndonos contra ese proceso? ¿Quiénes son los políticos que nos están diciendo, cuidado, esto va a terminar mal si no tomamos medidas? Ricardo Anaya está diciendo, señores, ya, y Ricardo con su ímpetu, analiza, no duerme, etcétera, y les dicen tal artículo, esto y esto y esto, y nadie le hace caso. Nadie escucha sus intervenciones en el Senado y esta gente sigue avanzando. Pero luego hay otra persona que va más allá todavía y precisa antecedentes. Alejandro Moreno, el presidente del partido donde estoy afiliado, y les dice a los reporteros en una conferencia de prensa, cuidado, señores, el nazismo, cuando Hitler llega al poder en 1933, les dice, lo que hizo fue lo que están haciendo esta gente, utilizar la ley para acabar con la ley. Los cambios legales que atropelladamente aprobó Hitler y los suyos, guardando las debidas proporciones de tiempo, de la situación de tiempo y lugar, estos están haciendo lo mismo. Pero lo que algunos dicen podría ser un absurdo, es el PRI el que está diciéndonos, señores, por favor, diciéndole a los reporteros, revisen la historia de Alemania, cómo acabó la República de Weimar, lo que hicieron. Ahí está, o sea, no les estoy inventando, ahí está el video, lo pueden ver. Y dice uno, qué cosas, ¿verdad? Que sea un político panista y un político priista los que le estén diciendo a la sociedad, cuidado, señores, mientras que esa izquierda culta, preparada, progresista, con visión de futuro, todos están culiempinados ante una mediocre política, tratando de llevar al fin o a consolidar el proceso de un cacique pueblerino devenido en dictadorcete de tercera. Eso lo estamos viendo ahorita. Ahorita lo estamos viviendo en México. Y no me cansaré de decir, no porque yo esté afiliado al PRI, pero deben recordar muchos que cuando este país estaba tronado por haberse aferrado a un modelo económico desgastado, caduco, que estos quieren repetir, la sustitución de importaciones, el PRI aceptó abrir la economía, incorporarnos a la globalidad. Y el país cambió en muchos aspectos. Y lo hemos visto, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué cosas? Porque además, los dos partidos que en ese entonces, a fines de los 80, principios de los 90, tomaron la difícil decisión de abrir este país, ¿qué partidos fueron? Fíjese usted, el PAN y el PRI. Y hoy, 40 años después, o un poco menos, 39, 38 años, es el PAN y el PRI, los partidos a través de uno de sus miembros distinguidos, que es Ricardo Anaya, y su dirigente nacional, nos están diciendo, cuidado, señores, el mundo ha recorrido ese camino ya, y el resultado fue desastroso. Alito les decía, yo estaba viendo el video sorprendido porque sale del pleno, habla, luego va a votar y luego regresa. Señores, Hitler, el 33,
que los seguidores o cómplices o amigos del señor canciller Hindenburg y otros dijeron, no, pues vamos a darle votos porque Hitler el 33 no obtuvo la mayoría para ser canciller. Entonces, aquellos le dieron los votos que le faltaban con un argumento, no, es que así se va a apaciguar Hitler. Toma tu apaciguar. A los 6 años, el 39 estaba invadiendo Polonia y ahí empezó la Tercera Guerra Mundial. No digo que estos inútiles, porque ni para eso sirven estos morenistas, ¿verdad? Pero el daño que le han causado ya al país y que están decididos a seguirle causando el daño, ya no está en la parte económica, está en la etapa ideológico-política. Acabar con el poder judicial, reducir casi a cero la división de poderes, cambiar los contenidos de la educación. Estos piensan que Gramsci está vivo todavía y que esto, pero ahí están un excuñado de Pablo Gómez y este pervertido de Javier Arriaga, creo que es Marx Arriaga, perdón. Entonces, están siguiendo el manual del librito. ¿Qué hacemos los demás ante eso? Pues estamos, como dicen, chocados. No, no estamos chocados. Somos una sarta de holgazanes ideológicos que no queremos denunciarlos. Por eso están avanzando todos los días. El espectáculo que está brindando el Congreso, las fracciones de Morena, hoy, ayer, hoy, lo van a hacer mañana, de entregar un dictamen a las 10:30, 11 de la noche y a las 9 lo están aprobando en comisiones. Dice, oye, espérate. No, así, pum, y a la mayoría. El clásico mayoriteo que conocimos durante los años del PRI, es cierto. Pero había un poco de estilo, pues hoy no. Hoy son burdos, son como los fundamentalistas islámicos que salen con un machete a la banqueta a querer decapitar al que se les ponga enfrente. Esas son las imágenes que se dan cotidianamente en algunos países europeos. Pues aquí el atropello a la ley, a la democracia, es el atropello diario y que lo valida, lo protege, lo estimula la anticientífica. ¿Por qué? Porque aparte de su incapacidad para entender el daño que le está generando al país, esta señora está convencida, es esa ideología caduca, seda de los años 70. Dice, ¿cómo puede ser? Y se dice científica. Bueno, votaron por ella 36 millones y 38 no salieron a votar. Ahora bien, ¿es esto el fin del mundo? Por supuesto que no. Y eso me lleva a lo que dije hace algunos minutos, que Macario sostiene muy correcta y objetivamente. La democracia es un paréntesis entre tiranía y tiranía, la democracia por ahí. Entonces, la democracia, no voy a decir que sea un accidente, sino que va a tardar todavía muchos años en ser la forma dominante de la administración política o del régimen político democrático. Eso ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Para que el nuevo régimen se consolide, pues tuvo que haber altibajos, avances, retrocesos. Hoy estamos en ese periodo de retroceso, como lo está Venezuela, como lo está Cuba, está Nicaragua. Intentaron hacerlo en Argentina y llegó Milei y les dijo, se acabó la plata, che, y órale. Y ahí está Argentina. Así en muchos países, pues. Entonces, dice uno, ¿por qué no nos damos cuenta de eso? Porque no queremos darnos cuenta, no queremos salir de nuestra zona de confort ideológico-político. ¿Tendrán éxito estos? Si seguimos con esa pasividad, evidentemente. ¿Que se recuperará el país? Por supuesto, dentro de 20 o 30 años. Pero ¿por qué hemos de pagar ese precio
si en la siguiente elección, en el 27, podemos ganarle la elección en los diputados federales y empezar a frenarlos. Porque el 27 podemos ganarles de los 16 gobiernos estatales en juego, podemos ganarles 10 o 12 y así. Ay, pero no, Ángel, no, la gente no entiende, Ángel. Pues vamos a pedirle, vamos a explicarle para que entienda. No, 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 no tiene caso. ¿Y qué es lo que tenemos? La resignación. Nexos calientito, hoy me lo entregó mi periodiquero. Requiem por la transición democrática. ¿Qué es esencialmente el requiem? Quizá una oración por el muerto, una ceremonia. Hay obras musicales que son requiems grandiosos por la calidad musical, pero es porque algo murió. Aquí la pregunta al mero mero de Nexos, que es Aguilar Camín, ¿en realidad piensa que ya murió totalmente la democracia en México? Que estamos aceptando que hay que celebrar el requiem de la democracia. Me niego a aceptar como buena esta portada. Me niego. Lo que sí no puedo negar es la pereza intelectual de millones o de cientos de miles de esos analistas y clases, que es pura paja acá. Ahora, Letras Libres. Letras Libres lamenta el fin del Poder Judicial independiente. Dice uno, ¿en serio? Es decir, estas cosas, estas posiciones extremistas, no solo no son objetivas, exageran una situación, pero asustan a mucha gente. No, señores, el Poder Judicial en México decir que lamenta el fin del Poder Judicial independiente, no se engañen, señores de Letras Libres. Antes de esta basura que han promovido los de Morena, el Poder Judicial no era independiente. Y hace muchos años tampoco era independiente. Es más, en la época del PRI, en los años dorados o los años del dorado autoritarismo, el presidente de la República concentraba el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y salimos adelante. Luchamos. ¿Por qué? Porque la lucha por la democracia es algo que está aquí. Luchar todos los días y ganamos. Y para que salgan, dice, se lamenta el fallecimiento, como dice, el fin del Poder Judicial independiente, ¿no? Hay mucha gente en el Poder Judicial, oscuros acá, que están convencidos de que hay que dar la batalla en nuevas condiciones. Requiem para la transición, por la transición democrática. Y cuando lee uno las opiniones aquí de ciertas vacas sagradas, Dios mío querido, dice, pues cómo no vamos a celebrar el requiem si cuando uno lee las posiciones estas son las estrellas, las vacas sagradas de siempre, esos. Hay que ir a esos millones y millones de ciudadanos desconocidos, anónimos. Ahí está la razón de la lucha que debemos seguir para retomar y crear una nueva etapa de la vida democrática de este país. No hay otra. Pero hay una cosa. Aquí piensa usted que estos morenacos, morenarcos, como guste usted llamarlos, no se van a atrever a acabar con la democracia y la ley y todo. ¿Piensa usted que no se van a atrever? Claro que se van a atrever. Y se van a atrever porque nosotros los vamos a dejar. Pero está en nosotros que no triunfen, que los derrotemos en ese intento. Porque si no es para acabar con la democracia y la ley,
la vida civilizada en la sociedad, partidos, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer con ese poder que han amasado? ¿Nomás por jugar vencidas? No. El modelo que traen es de acabar con eso para ser dictadorcetes versión Conazupo. Ahora bien, hay una cosa que tenemos que entender. Ya les hablé del mal menor, el libro este de Ignatieff. Ahora, ¿qué debemos hacer para impedir que estos obtengan la victoria en su proyecto? Primero, tomar conciencia del peligro que representan estas personas, su visión. Veamos lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado en Venezuela, que los partidos realicen una labor masiva de explicación, de prevención ideológica y política. Ahora, ¿es la democracia algo que la mayoría quiere y defiende? No. Porque como no la conoce bien, porque no se le ha explicado y enseñado para que tome conciencia de la utilidad de la vida democrática, ¿qué quieren ellos? Empleo, quieren mejor calidad de vida. ¿Y qué es lo que les prometen estas gentes? Eso. Vamos a empleo, se va a acabar la corrupción y ustedes van a ser los amos del universo y van a andar ahí bichis en el paraíso terrenal buscando a su Eva. No es cierto, ¿no? Eso no va a ser, pero aquella gente lo cree, lo acepta como creencia casi religiosa. ¿Por qué? Porque no hay otros que le dicen eso no es cierto, eso no es posible. Mira, aquí está la experiencia, aquí, ya saben. Pero estas vacas sagradas, ellos es bueno, es que acá y esto. Primero me dio coraje lo que estaba leyendo ahí de las respuestas a las preguntas que dos personas les hicieron a 7, 8 o 10 de los participantes o respondientes de responder a sus preguntas, y después me reía. Cartuchos quemados, con todo respeto y aprecio para mi paisano Jesús Zambrano. A ver, Jesús, si tú y Jesús Ortega acabaron con el PRD junto con otros menores ahí, y ahora me vienen a dar clases de democracia. Y Cuauhtémoc Cárdenas, por favor, Cuauhtémoc Cárdenas jamás ha emitido una sola opinión donde se haya definido políticamente. Es un camaleón, es como el lomo de la liebre, es un hipócrita, un cobarde. Y es el que aquí le preguntan. Entonces dice uno, al leer las respuestas ahí, Francisco Labastida, por favor. Es cuestión nomás de ir a Sinaloa y preguntar, y lo que le van a decir lo va a sorprender. Lo va a sorprender, se lo digo. Entonces dice uno, pues por esa razón nos pasa lo que nos pasa. Pues con estos sabios, pues dice uno, pues es un milagro de la Virgen de Guadalupe que no estemos peor con estas vacas sagradas. Entonces ya después me reí y dije, no, pues ya no tiene caso enojarme o generar bilis nada más. La gente sencilla quiere cosas sencillas, empleo, señores, mejorar su calidad de vida, quiere seguridad en su barrio, en su colonia, en su ciudad, quiere una mejor calidad de la escuela para sus hijos, para sus nietos, quiere un buen servicio de salud, quiere eso. Democracia es algo lejano, algo que no lo entiende él o no se da cuenta de eso. Y quiere esencialmente que la economía crezca, aun cuando no lo racionaliza él, pero lo que está en el fondo de su aspiración es que haya crecimiento económico. ¿Alguna vez le han escuchado ustedes a la anticientífica señalar que la prioridad de su gobierno es el crecimiento? No, dice, es el bienestar. Por eso tenemos esto y que becas por acá, sí,
pero si no hay crecimiento económico, no va a tener un clavo, como ya no lo tiene, para mantener esa sarta de holgazanes que están manteniendo ahorita. Por eso, señores, la tarea que tenemos es grandiosa. Y escuchen ustedes a Ricardo Anaya, escúchenlo. Si algunos de ustedes por razones políticas o por resabio no quieren escuchar a Alejandro Moreno, no lo escuchen, pero lean sobre lo que pasó en Alemania de 1933 a 1939. Léanlo para que vean cómo Hitler, desde la minoría, atropelló todo, acabó con la ley y la democracia y se entronizó. Léanlo. No escuchen a Alito, órale, pues les cae gordo, lo que está bien. Pero les dijo ayer a los reporteros una gran verdad. Señores, así Hitler hizo lo que hizo. Si nada hacemos, claro, no va a ser la misma situación, no va a haber una tercera guerra mundial por nosotros, porque ni para eso servimos. Pero va a haber un daño tremendo y un estancamiento que puede durar decenios en nuestro país. La tarea está frente a nosotros, señores. Y no hay más que dos partidos con sus limitaciones, defectos, lo que quieran. No hay más que de dos. El PRI y el PAN, no hay otro. Y que hay que ir en alianza para poder parar a estos cavernarios de la política. Movimiento Ciudadano, bueno, pues quizá el fosfo termine quedándose con el esqueleto de ese partido cuando ya Dante nos abandone, ¿verdad? Pero nuestra tarea está ahí, señores. Por el bien de hijos y nietos, hay que ponernos a trabajar. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.